Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal si queréis ver algún programa como el que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis escuchar por radio, recordad que con el enlace newedgefm.es en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que como siempre mandamos un abrazo pues muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, dicho esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Estela Antonia Rodríguez, que es osteópata y campo cuántico, visionaria, que acompaña en el arte de sentirse bien. Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, estamos Tenemos, aquí. me Cuéntame. alegro. Tenemos a Marina Scateni, que es profesora de yoga, terapeuta y entrenadora holística, autora del libro Mis prácticas diarias. Marina, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Gracias. Y tenemos a Virian, que es canalizadora de frecuencias del alma y artista y bueno, un montón de cosas más que nos comentarás a mitad del programa. ¿Qué tal, Virian? ¿Cómo estás? Buenas Muy tardes. bien, buenas tardes. Pues si os parece bien, estamos listos, vamos al temazo de hoy, ¿no? Y yo creo que nos asustan mucho los virus, las bacterias, las enfermedades, y sin embargo hay una epidemia mundial que tiene que ver con el tema precisamente del que vamos a hablar hoy, y es el acerca del estrés. Cada vez hay más gente con estrés, con problemas derivados de esta situación, que además nos hace recurrir a medicinas y a situaciones un poco complejas. Pero para empezar por el principio, Estela, para ti, ¿qué es el estrés? Me imagino que tú, como casi todos nosotros, habrás vivido estrés en algún momento de tu vida. ¿Para ti qué es? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, pues yo, claro, he vivido el estrés, además hace poco, con mucho movimiento y detecto el estrés en mí como una frecuencia vibracional, o sea, mi cuerpo empieza como a vibrar todo, Ujú, como la corriente eléctrica, ¿no? De un aparato que empieza ahí a estar a tope para pararse, ¿no? ujú. Colapsarse de tanta energía que está reteniendo, pero que no vibra a una frecuencia apropiada para un buen funcionamiento. Para mí el estrés son muchas emociones atascadas que lleva a un estado luego mental, ¿no? Pero viene y se procesa en las emociones a Pues, través de las hormonas ujú, que bien conocemos, como el cortisol, ¿verdad? ujú. La dopamina, que son los fabricantes del estrés a nivel físico, y que esas son las que nos inflaman, las que nos retienen ese agua, esas emociones. Y Claro, ¿no? por Y ya hablaremos más de eso, porque obviamente el gatillo, el detonador son estas, ¿no? O sea, esto es lo que es la consecuencia de cuando tienes un pensamiento que te produce estrés, que es cuando viene el síntoma físico. Pero lo que produce el estrés también lo vamos a ver. ¿Qué causas son los que producen el estrés? Pero interesante, Marina, ¿para ti qué es el estrés? Bueno, para mí el estrés es cuando estamos fuera de nuestro ritmo natural. Ujú, Entonces, cuando salimos un poco de nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Entonces empezamos a agotarnos, ¿no? A hacer más de lo que deberíamos hacer para estar en un ritmo, decimos, natural nuestro. Entonces ujú. empezamos a estar más cansados y a gastar más energía. Entonces, claro, las consecuencias luego pueden ser, como tú lo has dicho antes, enfermedad y consecuencias mayores. Eh, pero entonces, en el momento en que empezamos a sentir esta agitación, ¿no? Este cansancio debido a hacer más de lo que es nuestro ritmo natural, allí sí que podemos hacer algo. Pues también tiene mucho sentido. Ahora vamos a profundizar en lo que estás comentando, Marina. Miriam, ¿para ti qué es el estrés? Me viene una especie de tornado de agua Ujú, que gira, 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 gira. Es un poco así esa sensación que se tiene de agobio, de que das a un problema 20.000 vueltas, puede ser, y que no buscas, no encuentras esa solución. Entonces se gira y gira y gira. Un poco esas ujú, emociones que en lugar de salir adelante o de marcharse se quedan a las profundidades de ese agua. Y claro, ujú, si tú metes una piedra, no sale a la superficie, te la sumerge hasta el punto ujú. de hundirnos. Luego estaría, primero es el estrés y luego sería la depresión. El estrés principalmente pues es cuando quieres hacer muchas cosas y no te estás centrando en el momento presente.
Es mejor ir paso a paso y centrándote en lo que Pues yo tienes creo que que hacer. tiene mucho que ver, ¿no? Precisamente con no estar en el momento presente, porque pocas veces el estrés se puede dar en el presente. Se da más cuando fantaseamos con el futuro, con las cosas que pueden pasar, que somos especialistas, ¿no? En hacer historias de terror, de drama, de tragedia sobre lo que puede pasar, que no ha pasado, que nos produce estrés. Que uno de los problemas es que, claro, el cuerpo, la mente no diferencia si es real o lo estamos visualizando, lo estamos imaginando, lo vive, se anticipa al hecho y es cuando se detona ese estado de ansiedad que tantos perjuicios a todos los niveles nos puede pasar, ¿no? Pero Estela, ¿tú qué piensas que produce el estrés? Por ejemplo, en tu caso, cuando te acuerdas que te ha pasado esto, ¿qué te ha producido ese estrés a ti personalmente? Bueno, para mí es un caos a nivel personal, porque como bien se ha dicho, como no estás presente por esa preocupación en la que entras en bucle, pues lo vives como un desastre total, ¿no? Yo hace poco pues monté un negocio y tanta gente tenía que llevar para que me lo terminaran de montar, para que eso me entró en caos, en pánico, en un estado de ansiedad, ¿no? De quiero que acabe ya todo esto, no quiero seguir con este ritmo y con este estado, ¿no? Es Ujú. un estado. Para mí sí que está en el presente, pero no puedes hacer nada. Es como que quieres luchar hacia un futuro que no ha llegado y a ese pasado que, por favor, porque he empezado esto, ¿no? Que me meto. Pero Claro. sí que lo sientes que estás ahí, estás en el mogollón, ¿no? De la situación y no sabes por dónde salir Ujú. sin salir mal, perjudicado, ¿no? Claro, es totalmente cierto, ¿no? Siempre estamos en el presente, pero cuando hablamos de estar en el futuro, no es que nos vayamos al futuro porque eso no lo podemos hacer, sino que fantaseamos con las opciones y las posibilidades de lo que puede pasar y eso como Ujú. consecuencia hace que experimentemos en el presente, que lo experimentemos como si fuera real y que no es real, ¿no? Porque muchas de las cosas que pensamos que van a pasar, Marina, no pasan. Sin embargo, sentimos el estrés, ¿no? ¿Tú qué piensas que desencadena el estrés, Marina? Que le agrade al estrés. Sí, ¿qué es lo Perdona, crea? pues. ¿Qué lo provoca? Sí, bueno, yo pienso que no es la circunstancia, la situación que nos estresa, es más bien cómo la vivimos nosotros. Entonces, por ejemplo, soy yo misma a veces, ¿no? Como trabajadora autónoma, que me pongo fechas límites un poquito apretadas, ¿no? Como me pongo yo misma el estrés sobre mí misma. Entonces, a veces es también, no siempre, pero la mayoría del tiempo podemos evitarlo también, ¿no? Podemos evitar de ponernos en estrés nosotros mismos. Es que una situación se puede vivir con estrés o no. Yo creo que ahí hay una elección. Pero ¿cuándo podemos verla? Y no, como decíamos antes, no entrar en el bucle, ¿no? Cuando somos capaces de pararnos de vez en cuando y escucharnos y sentirnos. ¿Cómo me siento? Me siento agobiada, entonces el estrés está llegando Ujú. porque me he puesto a lo mejor una fecha límite demasiado cercana o me estoy dando demasiado cosas que hacer, que quiero hacerlas todas, pero humanamente para mí es imposible. Entonces me paro y entonces trabajo sobre las prioridades, pero necesito hacer esta elección de pararme, Ujú. sentirme, escucharme, escuchar mi cuerpo y sentirme como estoy y sentirlo este estrés que están Ujú. haciendo. Y allí sí que lo puedo parar porque soy capaz de decir, vale, ok, esto para mí es demasiado, a lo mejor pongo esto mañana, hago esto y la fecha límite la voy a poner a 15 días más tarde. ¿Mm? Claro. Pues me encanta que comentes esto, Marina, porque claro, vivimos el estrés como una consecuencia, pero no es una consecuencia, es una elección inconsciente. O sea, inconscientemente estamos eligiendo vivir las experiencias que no son estresantes per se de una forma estresante, pero somos nosotros. Y ahora vamos a profundizar para ver cómo podemos evitarlo, porque la buena noticia es que se puede trabajar el estrés, por supuesto que se puede. Miriam, ¿tú qué piensas que produce el estrés? Expectativas. Ujú. Expectativas al futuro, expectativas de que hace muchas cosas como han hecho el resto. Luego también es, claro, es como querer comer, 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 pero no te llena. Es esa sensación que me viene. Ujú. Además que es así en realidad.
como estar una sensación de que quieres liberar, liberar y no se libera. Ujú. Pues eso es tal cual, ¿no? Yo creo que una de las razones más importantes es que nos cuesta mucho fluir con el momento. Aceptar lo que tenemos ahora, en este momento, Y nos cuesta. claro, y cuando también te agobias, estás estrés, tienes un desorden por dentro, por fuera, se refleja ese desorden inconscientemente. Pues de eso vamos a hablar ahora, Miriam, de las consecuencias, Estela, que nos produce y nos provoca un estado de ansiedad. Porque el problema no solamente es que estamos en estado de ansiedad, es que hay mucha gente que tiene ansiedad crónica. O sea, se duerme con ansiedad y se despierta ansioso. Mm. Entonces, esto se vuelve muy peligroso. Si ya de por sí es peligroso por todo lo que desencadena los estados de ansiedad de forma normal, imagínate de forma crónica, Estela. Esto ¿qué ocurre cuando nos estresamos a nivel físico, emocional? ¿Por qué es tan peligroso? Pues como antes he comentado, a nivel físico Ujú, se alteran las hormonas que inflaman el cuerpo, produciendo pues un estado de ansiedad que colapsa todas las funciones orgánicas, no solamente una parte, sino que desencadena una parálisis por esa inflamación de todos los órganos a un ritmo diferente de funcionamiento. ujú. ¿Vale? Yo a nivel cuántico, no sé si puedo ya hablar, ¿no? Por supuesto, puedes empezar a comentar. Sí que es verdad lo que decía Marina, ¿no? Que uno se tiene que dar sus pautas, ¿no? y, y bajar el ritmo del tiempo que se está poniendo para hacer las cosas o para simplemente parar y escucharse, ¿no? Sin más. Ujú, Entonces, a nivel cuántico, como es vibración, es una sensación que simplemente se percibe, pero no se toca, pues hago bajar, vaciar, ¿no? Ese vacío de esa sustancia tóxica que es el cortisol. claro. Lo bajo como si fuéramos un tubo. Tengo un tubo y entonces por ahí lo bajo. Ok. Disculpadme un poco, que tengo un No te perro que... preocupes, vamos con Marina entonces. Marina, ¿por qué es tan peligroso el estrés? ¿Por qué hay que darle tanta importancia a dejar estos estados de ansiedad a un lado o trabajarlos para que no nos afecten? ¿Por qué piensas que es tan peligroso? Bueno, siguiendo el hilo, puedo decir que es verdad que por un lado se puede a nivel físico, se puede acidificar el cuerpo, entonces estamos más propensos a tener enfermedades o que pase un virus y justo lo tomamos esto porque nuestro sistema inmunitario va bajando. Ujú, Entonces, podemos comer súper bien, hacer deporte, tener un estilo de vida fantástico, pero las emociones como el estrés puede causar luego enfermedades. Dice, ¿cómo puede ser? Yo, ¿no? Conozco un estilo de vida muy sano, pero luego me enfermo, porque las emociones son muy importantes, sobre todo el estrés incide muchísimo porque acidifica muchísimo el cuerpo. Y luego se puede caer en la ansiedad o también en la depresión, entonces puede o acelerar, entonces sentirte muy agitada, y ansiosa o ansioso, o puede caer en depresión. Quiero decir, el estrés es una situación que puede actuar a nivel físico y mental de forma degenerativa. Entonces hay que ser capaces de hacer este paso atrás, antes de caer en una de estas, eh, decimos, emociones o complicaciones. Y lo podemos hacer. Porque cuando quieres hablamos de cómo hacerlo para cuando sube ya la ansiedad, cuando nos damos cuenta que estamos estresados, pero también cuando nos damos cuenta que estamos ya en la consecuencia del estrés. ¿Qué claro. podemos hacer? Pues sí, Sí. ahora veremos más adelante, cuando veamos las herramientas que podemos usar para trabajar con el estrés, veremos lo que estás comentando. Pero obviamente los estados que se cronifican a nivel de ansiedad te pueden llevar a depresiones o a suicidio o a situaciones. Es que realmente el estrés te puede llevar estos estados de ansiedad a situaciones muy, muy límite en tu vida. Por eso es importante que empecemos a ser conscientes de esto. Sí, Marina, te veo con ganas de comentar algo. Marina. Sí, quería decir que es como una desconexión, es como
desconectarse de nosotros mismos, ¿no? Es como una... Cuando estamos en el estrés no estamos conectados con nuestro verdadero ser, ¿no? Estamos como completamente alejados. Entonces Claro, hay que volver ahí. Hay que volver ahí porque luego la depresión y la ansiedad están como muy lejos de nosotros mismos, ¿no? Y entonces habrá luego que hacer este paso para ver esta ansiedad o esta depresión desde claro. fuera. Pero es una forma de estar desconectados Ujú, sí, de nosotros mismos, de nuestra verdadera ujú. esencia. Claro, Entonces, porque en este caso el estrés tiene que ver con el ego, no con la parte de esencia del alma, ¿no? A ver, no se me ocurre cómo puede un alma estar estresada, ¿no? El No. estrés viene más de la mente. Así que interesante. Miriam, ¿por qué es tan peligroso? ¿Por qué piensas que es tan peligroso estar en esos estados de estrés? Porque te aíslas y pierdes una parte de ti misma, porque Ujú, estás en el modo víctima, en lugar de ser responsable de tu vida, de coger ajá, la acción. Entonces ahí también parte no hay conexión a la tierra. No ujú, hay, está el primer chakra y segundo chakra, pues está todo desubicado. Y claro, y vamos a ir porque si está el segundo chakra, también está, es como un tubo que en el mismo momento que como algo empieza a fallar, ese motor de ese circuito ya no funciona. Entonces se va desequilibrando como ese robot, se va parando y así, ujú, y llega un momento que no funciona. Lo más importante es siempre el mecanismo, pues el de ujú. la mente ante todo, porque eso está ligado con las emociones. Sí, la verdad es que lo veamos como lo veamos, emocional, psicológica, energéticamente, vibracionalmente, el estrés te puede hacer pedazos. Bueno, no es que te pueda hacer pedazos, es que hace pedazos a mucha gente, ¿no? Entonces hay que empezar a tomar cartas en el asunto, sobre todo porque tenemos la capacidad para hacerlo. O sea, no es algo que no podamos evitar. De hecho, Estela, hace rato estábamos comentando de que vivimos el estrés como una consecuencia. O sea, hay mucha gente que piensa que se estresa por lo que pasa afuera. Pero ¿tú piensas que nos estresamos por lo que pasa afuera o es porque no sabemos vivirlo de otra forma? Yo siento que es porque no podemos vivirlo de otra forma. En Ujú, sí, el estrés empieza en la mente. ujú, A ver, desencadena unas emociones determinadas con relación a la ansiedad o a la presión o a la paranoia o, bueno, ujú, muchos síntomas, ¿no? ujú. Pero está en nuestro interior, está en nuestra mente. De hecho, si uno no para y no piensa que no pasa nada, Ujú. eso es como un vacío, ¿no? Para mí es necesario vaciar para Ujú. poder llenarte de otra sustancia. O sea, si nos damos cuenta y paramos un poco, no pasa nada. La vida sigue, aunque paremos. Y eso nos da tiempo al tiempo para poder respirar. Y el Sí, ritmo cambia. Para mí es muy importante el ritmo. De hecho, el sonido es una de las terapias que meto en todas las terapias que puedo hacer o que yo seguramente, practico. seguramente Miriam va a estar de acuerdo con eso del sonido. Luego verás por qué. Marina, ¿tú qué piensas respecto a esto? Me refiero, vivimos el estrés como una consecuencia, pensamos que el estrés viene de afuera, pero no viene de afuera, ¿no? Viene de adentro, ¿no, Marina? sí, bueno, como decíamos antes, ¿no? Es algo que de alguna forma elegimos, pero es verdad que hemos como crecido alejándonos de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, un poco la sociedad que nos lleva a hacerlo primero, a dar siempre más, más, más y más, ¿no? Entonces, es como un estrés generado también por las condiciones de la sociedad en la que vivimos, ¿no? De hacer siempre, siempre más, ¿no? Y Ujú, no dejar fluir y nada que ver con el principio de la no acción del taoísmo, ¿no? De decir, las cosas se hacen en el momento oportuno, entonces yo me quedo, mientras tanto, tranquila, centrada, ¿no? Y hago los pasos necesarios al momento oportuno. No, estamos allí como la necesidad de hacer más, más y más para responder a lo que son las necesidades de la sociedad más bien, ¿no? Y hemos crecido con esto, en la familia, en la escuela, nos han siempre enseñado a dar más, más y más. Entonces, claro, esto crea un estrés, pero es una manera también de ir poniendo en evidencia también el sentido de culpabilidad que hemos creado, son como
algunos conceptos y valores que hemos aprendido que ahora están integrados en nosotros mismos, entonces nos cuesta alejarnos y entonces Ujú, vivir el estrés de otra forma, porque están tan integrados en nosotros, porque vienen de una manera de vivir, entonces habrá que cambiar la forma de vivir, pararse y hacer todo un trabajo de amor propio, ¿no? ujú, Y que vaya más bien a otro concepto, otra forma de ver las cosas, entonces de desaprender ujú. algo que hemos Claro, aprendido hasta esto, ahora. esto es así, ¿no? Pero también es cierto que si bien las circunstancias, la sociedad, la cultura en la que vivimos no nos ha ayudado a nada, al contrario, también es cierto que no podemos hacer responsable a esto. Nosotros tenemos que ser responsables de lo que sentimos y el estrés es algo que experimentamos nosotros. Por eso, bien, es tan importante entender, porque si yo pienso que el estrés viene de afuera, estoy perdido, no puedo hacer nada, porque es algo exterior. Pero si yo empiezo a entender, si empiezo a acariciar la idea de que el estrés es mi respuesta a las experiencias que llegan de afuera, ahí sí puedo hacer yo un montón de cosas. ¿Suena con sentido esto, Miriam? Sí, por supuesto, porque es observar lo que pasa a nuestro alrededor, la gente que viene, y no es enfadarnos con ellas, simplemente ver qué me está creciendo la vida. Si esta persona está así, es porque en parte me está reflejando cómo estoy en este mismo momento, qué estoy Ujú, sintiendo. Y es que no lo refleja, por eso, porque somos aquí un reflejo, un espejo entre uno y el otro. La vida nos está mostrando esas sintonías, igual que con la música. Nos dice ujú, si estamos afinados o estamos desarmonizando nuestra ujú, vida, y el estrés, claro, no es frecuencia de amor, es frecuencia de miedo que lo que hace es disintonizar, es un sonido muy disonante. ujú. Pues sí, tiene bastante sentido lo que estás comentando. Y para Entonces, y ¿eh? claro, además de ser disonante, la geometría sagrada, todo no sigue esa estructura, no es un dibujo precioso. Está todo Sabemos que no es la separado. mejor vibración ni la vibración más alta cuando estamos en estados de ansiedad, ¿no? Cuando estamos Exactamente. estresados. Eh, Estela, pongamos un ejemplo para que la gente nos entienda. Tú sales de lo más tranquilo de tu casa, te subes al coche, ese día hay tráfico o hay un parón y en 5 minutos ya estás gritando, tirándote de los pelos, ya estás en estado de estrés total y le echas la culpa a la circulación, a los otros, pero la culpa no lo tienen ellos. O sea, ellos no pueden provocar el estrés en ti si tú mismo no lo provocas, ¿no, Estela? Así es, así es. Pues sí, tenemos ese estrés que se crea por nuestro estado de inquietud, ¿no? Y hay que llevarnos a una quietud Ujú, para poder no entrar en pánico, en caos o romper o matarte, ¿no? En un momento dado si vas en coche y tener un accidente grande. claro. Que eso es la templanza, para mi punto de vista, lo que lleva a que el caos no se apodere, ¿no? En esos casos. Y el estrés, al final, con el tiempo, es como un cáncer que te acaba matando. Esa, para Ujú. mi punto de vista. O sea, me da igual que vayas en el coche y que te mates en un accidente, como que en tu día a día no pares y no sientas esa templanza, esa tranquilidad, esa paz interior que te Sí. lleve, pues, a recuperarte. Y el problema es que es una realidad. O sea, cada vez hay más gente, más casos y la gente que está estresada pasa más tiempo estresada. Porque si yo me estreso a la semana 5 minutos, vale, pues no pasa nada. Pero si yo todos los días tengo varias etapas de estrés, uff, eso me va a pasar factura. Ahora vamos a la parte positiva, constructiva. Ya estamos viendo que el estrés se puede trabajar. Marina, dinos una herramienta que tú podrías recomendar, que te gustaría o que tú has usado para la gente que quiera dejar estos estados de estrés. Sí, bueno, yo estoy viendo esto, que mucha gente muy estresada está viniendo hacia los centros de yoga, ¿no? Los centros de terapia para ser ayudados. Entonces, la gente se está dando cuenta que necesita ayuda y que puede hacer algo a lo mejor, ¿no? De forma voluntaria. Entonces, y lo que yo recomiendo y que me ha hecho muy bien a mí es practicar la meditación, por ejemplo. Entonces, invito a empezar a meditar.
Y podemos explicar también qué significa meditar, porque la gente dice, oh, tío, meditar, ¿y cómo lo hago ahora con todos los pensamientos que tengo? Imposible, y se pone en el loop otra vez. Pero meditar significa simplemente estar en escucha profunda, en atención plena. Entonces, dedicarte unos 5 minutos para empezar, solo 5 minutos, ¿no? A sentir cómo está tu cuerpo. O sea, a lo mejor estás con los hombros hacia arriba, normalmente empezamos ya al mediodía que estamos aquí y llegamos a la noche que estamos, ¿no? Y nos duele luego el cuello y todo. Entonces, de vez en cuando durante el día nos paramos y soltamos los hombros y respiramos de forma consciente. Eso se puede hacer la mañana con una meditación de 5 minutos, pero también durante el día pararnos de vez en cuando y sentir el cuerpo cómo está, percibirlo, si está en tensión, respirar 3 veces y luego seguir haciendo lo que queramos. Eso es un poco la herramienta del mindfulness, ¿no? De la atención plena. Ok. Entonces, lo yo que invito a hacer es hacerlo por la mañana, despertarse y ya empezar el día, a lo mejor con un poquito más de 5 minutos, simplemente estando en silencio e inquietud, porque luego, claro, cuando vamos desarrollando esta inquietud en la teoría de yoga, luego la vamos a llevar fuera. Entonces, como un entrenamiento, ¿no? Que Ok. empieza por la mañana. Luego, pero yo invito durante el día también a tomar estos minutos de respiración consciente para un momento volver a sí mismo, ¿no? O sea, alejar todo lo que está afuera, ¿no? Volver a casa. Y ahí desde este centro, desde esta calma, puede también visualizar y viendo que te estás estresando. Puede ver el estrés con tus Ok. ojos y puede aquí Entonces, decir si sí o no. tenemos una herramienta, la meditación. Miriam, una herramienta que quieras compartir para la gente que quiera trabajar estos estados de estrés. Sonido hipnótico, porque a través de frecuencias de sonidos binaurales, a través de la voz, incluso del gong, pues Ujú, te ayuda a desconectar la mente. ujú, Porque es principalmente porque si el estrés viene de toda la mente con ese mecanismo que hemos activado, hay que pararlo. Entonces, a ujú. través de un sonido que te venga fuerte, puede ser, en ese caso estrés, lo que va a hacer una persona es entrar en trance, ¿vale? Y va a permitir relajarse, liberarse. Son sonidos que rompen la estructura de la mente, esas creencias erróneas las rompen en un momento, entonces ya la mente no puede pensar porque está esos sonidos de que le escuchas de un lado, otro, el otro, entonces ya la mente llega un momento que se desubica, ya no hay pensamiento y es cuando la persona ya cae rendida, se rinde ante eso y se relaja, pero para estar relajarse muchas veces pues se necesitan más sonidos fuertes Ujú, y como ese mar de ola fuerte o la pequeña, hacer ujú. el mecanismo de la ola hasta que llega un momento ya que ya como el propio mar, ya fluyes, mira, te pones ahí, te tumbas ahí en el agua y que flotes y que haga lo que quieras. Ok, pues suena bien. Meditación, sonoterapia. Estela, una herramienta que quieras compartir, que tú hayas usado o que pienses que puede ser interesante Perdón, para... una cosa, Vale, perdón, dime. Sí. sonoterapia no, terapia de sonido, ¿vale? Que eso Pues es terapia de importante. sonido. Estela. Pues bueno, a mí el sonido también me encanta, la verdad es que lo llevo siempre, pero soy de tacto, ¿vale? A mí me gusta primero escuchar a la persona. ¿M? O escucharse a uno mismo si no tienes a nadie, pero vamos, Sí. irte a dar un mensaje, que te escuchen, escuchar el cuerpo y luego que te toquen adecuadamente. No me salía la palabra. Ok. Porque claro, no, hay muchos tipos de masaje, ¿no? A unos le puede gustar que le toquen como más suave, más caricia, a otros más fuerte. Pues bueno, con esa escucha del cuerpo, que el terapeuta te dé el masaje conveniente a nivel físico. Y de ahí, si salen sonidos, pues permitir que salgan sonidos, porque es muy liberador, es cierto, que Ujú. rompe y, y para mí Pues mueve. de verdad que un buen masaje, tienes que estar muy, muy mal para que no te desestrese, ¿no? De hecho, teníamos que hacernos estos masajes más seguidos. Pues tenemos la meditación, tenemos las terapias de sonido, tenemos los masajes y una herramienta que es maravillosa es la respiración, por supuesto. Sí. O sea, si tú respiras de forma consciente, de forma profunda, es muy difícil que te mantengas estresado. O sea, las dos cosas al mismo tiempo va a ser difícil que estén. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que proporcionalmente vas respirando más conscientemente, el estrés se va yendo, va desapareciendo o va disminuyendo, ¿no? Por lo menos no te mantiene en ese estado tan peligroso como en el que estamos.
Pues ahí tenemos algunas herramientas, la gente que coja, que le guste y el que le funcione mejor, ¿no? Y hablando de herramientas, Marina, ¿qué te parece si comentamos un poco de qué hacemos, cómo trabajamos, qué herramientas tenemos y dónde nos pueden contactar, Marina? ¿Dónde podemos encontrar? Perdón, no he escuchado ¿Qué tu frase. herramientas tienes? O sea, ¿tú te dedicas a qué? Explícanos un poquito qué es lo que haces. Vale, pues yo tengo un centro de yoga y terapias holísticas y acompaño con entrenamiento holístico a las personas, justamente para acompañarla a tener una rutina cotidiana. Entonces, para mí es súper importante tener una repetición en estas prácticas de artes internas que te permiten estar en el centro, en la paz. Ujú. Entonces, es como tener allí una herramienta siempre allí disponible que tú puedes utilizar cuando te ves que estás justamente agitado o ansioso. Y entonces lo que yo aconsejo son estas prácticas que son variadas. Luego tú puedes elegir, decimos, una rutina tuya, una rutina para ti, que se casa mejor con tu estilo de vida, con lo que haces, pero tenerla de forma diaria, cotidiana. Entonces, la constancia en la práctica, que puede Ujú. ser un poco de meditación, luego un poco de yoga, el tipo de yoga que te viene bien, porque hay varios estilos, y el pranayama, siempre empezando por la respiración consciente. La meditación es respiración consciente, para aclarar, parte de la respiración consciente. Hay que volver a la respiración consciente para dejar que no, de estar dentro de la película y hacer este paso que fuera como la clave de acceso o la llave de acceso es justamente la respiración consciente. Entonces, Ujú. es un poco lo que me gusta acompañar a las personas en este camino. Luego, bueno, en el centro eh, aquí de yoga y terapias tenemos también varias terapias que trabajan sobre ayudando a la persona, no solo de forma activa con la meditación o con el yoga, también recibiendo, ¿no?, una ayuda mayor para poder volver un poco al equilibrio y al centro, como por ejemplo con el Shiatsu, que es un tratamiento que me encanta, que doy aquí en el centro. Ok. Me imagino que el libro que has escrito de mis prácticas diarias tienen que ver con todo esto, ¿no, Marina? Sí, exactamente. Al final, lo de acompañar a la gente en este camino ha sido como contenido en este libro que viene a ser publicado en diciembre y se llama Mis prácticas diarias, crear y cómo crear y reforzar una rutina física y mental para vivir en plenitud. Entonces, a la base justamente hay práctica, como decía, de meditación, de yoga, de pranayama. Entonces, cómo acercarse a esta práctica, pero también para la gente que ya practica dar algunos secretos de qué verdaderamente es meditar cuando decimos que el yoga refuerza la flexibilidad, pero ¿de qué fuerza estamos hablando allí? Entonces, algunos secretos detrás de, claramente, bueno, mis experiencias personales de vida, de cómo me han beneficiado estas prácticas en los momentos más difíciles también. Entonces, como verás también en el libro, hay mucha referencia al taoísmo y al budismo zen de Thich Nhat Hanh, porque son decimos, dos pilares en mi vida y estas filosofías de vida en realidad permean un poco toda mi vida y es un poco el camino que estoy siguiendo. Y que me permiten entonces estar más presente, agradecer y poderme parar, como decía antes, a respirar en momentos bonitos, porque para ir a regar más bien las semillas de la bondad, de la paz, de la compasión, para que cuando las otras semillas, ¿no?, para alguna circunstancia externa, esta misma semilla que están dentro de nosotros, como la tristeza, el enfado, surge, ¿no?, están llamadas para una situación, soy capaz, con la atención plena, con las herramientas, la semilla de la atención, puedo arroparlas y puedo darle la atención que necesita, entonces no voy en el agotamiento, no voy en la depresión, no bajo tanto, ¿no? Ujú. Simplemente gestiono mejor el sufrimiento. Entonces, Ok, todas estas vale. prácticas ayudan mucho y eso es un poco el fruto de este Y la libro. gente que le guste algo de lo que haces, Marina, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde quieres que curioseen, que te contacten? Bueno, y aparte de tener un centro físico en Nerja, que se llama El Tao Azul, me pueden encontrar en la página web eltaoazul.com, pero también en marinascateni.com, donde hay sobre todo el libro y todo lo que es el proyecto Crea tu rutina para vivir en plenitud. Y también en ondamarinaholística.com, que es la otra página web donde hay todas las actividades, que entonces todas las terapias holísticas, también un tratamiento en agua que trabaja justamente sobre los patrones, sobre los traumas, que es un tratamiento que he fundado yo en agua, una terapia en agua,
que trabaja un poco en las varias fases de la existencia. Y Ok. también en Instagram, onda.marina.yoga y el Cabo Azul también. Y Perfecto, pues Facebook, lo mismo. ahí tenemos toda la información para quien quiera algo de lo que hagas, pues que te contacte, ¿vale, Marina? Gracias. A ti, Miriam, ¿vamos contigo? Vale. Bueno, pues soy terapeuta y canalizo frecuencias de sonidos sanadoras para el alma y a través de mi propia voz y con la ayuda de algunos instrumentos como el gong. Principalmente mi don es cantar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues a la misma vez que estoy cantando, estoy sintiendo las frecuencias en cada órgano, en el cuerpo, en los canales, ¿vale? Y en los cuerpos, en todos los cuerpos, y voy equilibrando los chakras uno por uno, se va equilibrando, se va limpiando, se le va llenando de vida, entonces me van viniendo pues otras canalizaciones, animales, visiones, y las añado, lo voy añadiendo porque está ligado un poco a los mensajes de mis guías espirituales, más los suyos, a los que estoy invocado, para que me ayuden a potenciar ese proceso, a potenciar esa sanación, a potenciar ese despertar de conciencia o ampliar esa conciencia, como digo yo. Entonces el sonido lo que hace principalmente es limpiar, volver a iluminar esas células, iluminar cada parte del cuerpo. Y Ok. como no hay mente en ningún momento a través del sonido, es maravilloso porque va directo, va directo el mensaje. Ok. Y este tipo de trabajo, Miriam, cualquier persona con cualquier tipo de problema, me refiero emocional, existencial, físico, ¿se puede beneficiar de este tipo de terapia? Sí, principalmente. Las personas que tengan algún problema, pues ya sean miedos o que sean perceptibles a los dolores, el otro, yo aconsejo ahí, claro, si es presencial, que se alejen un poco, porque esto es como una montaña rusa. A quien le gustan las emociones fuertes, que se pongan adelante del todo. Ok. Pero quien tiene esa sensibilidad alta, es mejor que se aleje un poco y Ok. ante todo que se permita fluir el cuerpo lo que tenga que fluir, si tiene que liberar emociones, que salga lo que salga, que no pasa nada. ¿Cuánto nos ahorraríamos si permitiéramos fluir lo que tiene que fluir? Pero no somos duros para dejarnos fluir. Miren, y la gente que le interesa algo de lo que haces, ¿dónde quieres que te busquen? Pues principalmente en mi Instagram, Virian Amorondas, y mi página web, virian.com. Perfecto, pues ahí tenemos también los datos y quien vive con algo de lo que haces, miren que te contacte, ¿vale? Ok, muchas gracias. A ti, Estela, ¿vamos contigo? Vale, pues yo soy osteópata, pero no soy ya convencional, no trabajo a nivel de estructura. Me voy más a la escucha del cuerpo, a acompañar al cuerpo en el movimiento, a eliminar todos esos bloqueos de energías que se cristalizan en las articulaciones, en los músculos. Y luego me voy al campo cuántico, me voy a los cuerpos sutiles también y ahí pues reorganizo lo que está débil, lo pongo fuerte, si hay que eliminar pues alguna alma intrusa o algún implante, algún espíritu pegado o entidades, que también las hay, pues me dedico a ello, a acompañar a otros planos que Ujú. se vayan de este, que no les pertenece y que dejen un poquito, pues que el ser se conecte, ¿no? Se conecte a la tierra y se conecte a la parte divina y desde ahí poder fluir. El canto es algo en el que también realizo yoga con la voz para que las personas encuentren su voz innata. Hago también limpiezas de implantes y que son desbloqueos de energías negativas a todos los niveles. Y todo Muy ello bien. me ha llevado a mi propia experiencia, o sea, no es algo que yo no haya experimentado en mí, si no, no lo podría hacer. Estela, si voy yo a que me limpies los implantes, no terminas en todo el día. Yo debo tener un montón por ahí, un montón. Yo no lo hago sola y se limpia Perfecto. en una hora. En una Pues, hora es una técnica realmente pues suena bastante bien y bastante necesario, porque mucha gente desconoce estas cosas de lo que traemos arrastrando y lo que traemos pegado, porque no somos capaces de percibirlo, de verlo, pero no quiere decir que no esté ahí. Por eso es importante abrirse a todo este tipo de terapias y de energías.
Estela, y ¿dónde quieres Bueno, que te busquen? Dime, dime. una puntuación, testar es fundamental para saber si tienes implantes, no los tienes, dónde los tienes, cómo los tienes. O sea, realmente no es algo que yo me venga por un estado de tú tienes implantes, porque sí, porque lo digo Que yo. no, No, obviamente no. un estudio hecho, ¿vale? No Es vaya a ser que serio. llegue yo sin implantes y me vaya con implantes. Y entonces estamos. Entonces, Ahí. Y todo claro. pues, Y pues bueno, yo Estela, dime. no estoy en Castellón, realmente. Tengo también una cafetería en esa cafetería trabajamos el arte de sentirse bien. Es el centro El Mañana, se llama así, El Mañana. Entonces la parte dentro están las salas para terapias y fuera pues invitamos a que alguien pues pueda comer de forma sana, sin gluten, algo de repostería, de Pues suena ensalada. maravilloso. Yo me apunto a las dos cosas, a la terapia y al sin gluten. Sí, y acompañamos ahí, presento muchos instrumentos vibracionales, es muy bonita la experiencia porque hay mucha gente que desconoce la terapia del sonido como tal y bueno, es una puerta abierta que entra gente muy diversa y de Ok. alguna manera a mí me hace sentirme bien saber que los niveles de conciencia están cambiando en muchos, muchos seres. Pues sí, la verdad es que esos cambios se van haciendo cada uno a su medida, a su ritmo, pero ahí van sucediendo. Pues perfecto, Estela, pues invitamos a la gente que le interese lo que haces o quiera investigarte o curiosearte o ir a alguna terapia. ¿Quieres comentar algo más? Sí, que me pueden encontrar en Instagram, el Maniana, como en valenciano, ¿vale? Con Y, arroba baja, artesana. Perfecto. Pues ahí tenemos la información. Vamos despidiendo, Marina. Scateni, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Miriam, un placer que hayas compartido el programa de hoy. Gracias a ti. Bueno, gracias a Y, todas. y Estela, encantado que hayas estado. A ver si hay más. Gracias a vosotras, de verdad. Y a los que nos estén escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros, si nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo.